ver. Ya, grabando. Vale. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al canal de YouTube de la librería La Montaña Mágica. Esta tarde seguimos con el idilio con Páginas de Espuma. Nos acompaña Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, como sabéis, y Pilar Adón. Buenas tardes, Pilar. Hola. Pilar Adón, además la conocéis porque ya estuvo en el ciclo poético del canal, recitando versos de Louis Gluck, que lo hizo fantásticamente bien. Me encantó escucharte, Pilar. Pero Pilar además es novelista, es poeta, es traductora y es cuentista, que es un sustantivo que a mí me encanta. Y además ya publicaste con Páginas de Espuma un libro de cuentos o de relatos, Viajes Inocentes, que además fue premio Ojo Crítico de Narrativa en el año 2005, si no me equivoco. 5. Vale. Y el siguiente libro, ¿no?, que publicas con Páginas de Espuma es este, Eterno Amor, que además lo quiero enseñar bien porque luego me riñen. Mi padre me dice que no enseño bien los libros, o sea que lo voy a enseñar esta tarde bien, porque además este libro que, digamos, cuenta la historia de, vamos a ver cómo lo explico, un centro de internamiento con ciertos tintes religiosos, pero que no se sabe si es una religión oficial o más bien una secta, ¿no?, donde están recluidos niños o jóvenes que han hecho algo malo, que han cometido algún crimen, se entiende, y donde pues aparece lo que es en el texto se denomina un preceptor, y viene un poco a alterar la cotidianidad y el orden que tiene la institución, ¿no?, el centro. Pero además este libro, digo que trasciende un poco lo que es un libro, porque es una obra de arte. O sea, es un libro ilustrado por Quique de la Rubia, que es un ilustrador muy conocido en el mundo editorial. Tiene unos colores y unas texturas súper originales, fantásticas. Es un libro precioso. Voy a enseñar alguna ilustración, que es chulísima. Y ya digo que el libro se disfruta muchísimo. Y entonces ahí va mi primera pregunta, Juan. ¿Cómo es editar a Pilar? ¿Cómo llegas a ella? O si ya os conocías, supongo que sí, porque en este mundo ya sois dos personajes bastante conocidos, pero además hacer un libro ilustrado, ¿no? Un libro ilustrado tan intenso y tan historiado, porque es muy bonito el libro. Pues mira, muchísimas gracias, Victoria. Una vez más escalamos a la Montaña Mágica. La verdad es que es un placer compartir pantalla. Espero que muy pronto sea mesa, sea ese espacio que tenéis en Cartagena, que es referencia de librería. Ya sabes que no me canso de decirlo y recomendarlo. Y un placer estar con Pilar, porque a Pilar y a mí nos unen los años de amistad y de trabajo. Recuerdo perfectamente cuando conocí a Pilar, que fue en febrero del año 2002, o sea que ya han pasado unos cuantos años, que íbamos camino de Asturias, como unos editores un poco novatos todos, a hacer algunas actividades que siempre en Asturias han tenido mucha pegada. Y a partir de ahí me considero un fanático y lectorísimo de Pilar. Pilar tiene una capacidad que no es muy habitual en la literatura española, pero que es forjar una voz y una escritura que saben caminar muy bien a ciertos géneros, poesía, novela, cuento, y si esto fuera poco, además tiene otra capacidad creadora, que es la traducción. La traducción no deja de ser poner voz literaria para que todos entremos en otros escritores, y luego también tiene otra capacidad creadora maravillosa, que es la de la edición. Aquí no soy objetivo, pero es verdad que la edición tiene una parte de creación, y Pilar participa de una editorial que ahora es referencia como Impedimenta, con lo cual, como ves, son muchos motivos para admirar a Pilar, y todo esto me vino a seguir leyéndola desde Viajes Inocentes, libro que, como has dicho muy bien, fue premiado y fue una de nuestras primeras experiencias felices. Y esta tenacidad que ha tenido Pilar en su escritura y este testigo de esa lectura hizo que en esta colección, que estamos aunando cuentos largos con ilustración, y que, bueno, la verdad es que Pilar continúa la estirpe de una serie que creo que está
forjándose muy bien con nombres como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Eduardo Halfon o Mercedes Abad, es decir, que hay nombres importantes detrás y que Pilar viene a dar esa continuidad. Claro, este género, el género del cuento largo o novela corta, es un género tramposo, es un género difícil, es un género lleno de zancadillas. Y cuando yo a Pilar le propuse si tenía primero algo en la cabeza que pudiera resultar, o sea, no me gusta forzar la creación. Y ahí hay esa suerte muchas veces que pasa entre escritora y editor, que cuando hablan surge, y Pilar sí que estaba en un momento creativo, creo que idóneo para este tipo de libro. Y si antes he hablado de tenacidad de géneros en Pilar, creo que algo que Pilar ha hecho de maravilla en la evolución de su obra ha sido empezar a romper las costuras de los géneros. O sea, Pilar de pronto nos encontramos que la poeta se empieza a meter en la narrativa. Es verdad que cada vez, por lo que yo voy leyendo a Pilar, cada vez esta poeta está más presente en su prosa, y aquí, entre la distancia, entre este espacio medio fantástico, no me atrevería tanto a decir fantástico, pero sí insólito o inusual que tiene la textura de lo que ha escrito Pilar, junto con una capacidad enorme para crear ambigüedad, crear silencio y complicidad, crear una absoluta deslocalización. No sabemos muy bien dónde estamos, ni en espacio ni en tiempo. Ha creado el mimbre maravilloso para poder no solo hacer un texto en tierra de nadie, como es un cuento largo, sino que además propicia todo un lenguaje con Quique. O sea, si Pilar trabaja con pocos elementos y el lector tiene que rellenar los huecos, eso interpela directamente al ilustrador. Si Pilar crea un ámbito y un aliento de simbología, crea un ámbito casi a veces de ensoñación, todo eso invita a esas texturas, a esos colores, a ese trabajo de Quique. Con lo cual, no solo es que Pilar escribiera un magnífico texto por sí solo, sino que ha sido una magnífica orilla para compartir con otra orilla, que es la ilustración, y finalmente se han fundido en un solo cauce, que eso es lo maravilloso. O sea, no sé hasta qué punto llega la palabra y hasta qué punto llega la imagen, porque todo forma parte del mismo libro y dialogan muy bien. Y en ese sentido, Pilar, bueno, pues se revela como una gran prosista poeta, y creo que aquí con un grado de lo insólito absolutamente maravillosa. O sea, si sabes que tenemos una antología que se titula Insólitas, pues en clave de muchas de esas escritoras, Pilar podía insertarse claramente en esa genealogía, en ese linaje de escritura fantástica que juega con la distorsión y juega con la sutilidad. Así que soy feliz, eternamente feliz por este eterno amor de Pilar. Lo siento, Enrique, esto es así. A ti no te ha dado el eterno amor, me lo ha dado a mí. Y nada, Pilar, muchísimas gracias de verdad por tu espumosidad, por tu capacidad creativa, que es inmensa y que, bueno, nos haces felices cada vez que nos das un libro, y este nos ha tocado a nosotros, y encima presentarlo hoy en Montaña Mágica. Así que bueno, adelante, Victoria, con tus preguntas, y aquí yo como testigo primero os voy a ir escuchando. Muy bien, enhorabuena, Juan, como artífice de esto, también tiene mucho que ver como editor, así que enhorabuena. De hecho, yo cuando tenía el libro en la mano y estaba ahí, pues eso, manoseándolo, pensé mucho en ti como editor, Digo, qué fantástico saber conciliar todos estos matices de escritura, de ilustración, que además las ilustraciones por sí solas te cuentan ya la historia. Es muy bonito. Pues bueno, Pilar, yo he introducido un poco de qué va el libro, un poco con miedo, porque no quería tampoco meter la pata, pero que tengo mucho interés en que me cuentes tú de qué va Eterno Amor, con tus palabras. Bueno, qué difícil. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias por esta tarde de conversación con Juan, contigo. La verdad es que es un placer poder veros y escucharos, y que podamos hablar así de cuentos y de ilustraciones y de lo que para mí es un pequeño regalo, que es este libro. Yo he comentado en varias ocasiones que, bueno, cuando era pequeña
bueno, pues yo ya era muy, muy amante de los libros, me gustaba mucho leer. Nunca se sabe muy bien por qué a un niño le gusta leer y a otro no, pero a mí me gustaba leer desde chiquitita y me gustaba que me dejaran en paz. Yo me metía debajo de una mesa en mi propia habitación con mis libros y bueno, como no tenía demasiados, porque en mi casa había el dinero que había y me regalaban libros pues para Reyes, para Navidades, por las buenas notas, yo los atesoraba, ¿no? Y los tenía ahí. Y este libro es como un nuevo tesoro, ¿eh? Yo lo veo y veo que es tan bonito, con ese formato, con esas ilustraciones, y la verdad es que yo también estoy muy, muy feliz y la verdad es que ha sido un regalazo para esta época tan complicada, ¿no? Y complicado es hablar de la trama de Eterno Amor. La verdad es que es difícil para mí como autora intentar sintetizar y resumir y dar pistas más allá de una elaboración un poco abstracta. Porque en realidad, si habláramos de manera concreta, es lo que tú dirías, ¿no? Es lo que tú decías, es la historia de una comunidad de mujeres. A mí me gusta mucho, además, este tema, me encanta hablar de comunidades cerradas donde viven personajes que han decidido de manera voluntaria encerrarse ahí. En este caso son unas mujeres que, como bien dices, tienen un matiz relacionado más, lo veo más con lo espiritual y con una especie de función social, más que con lo religioso. Es cierto que hay juego mucho, ¿eh? En este cuento juego muchísimo y ahora podemos hablar de la libertad creativa absoluta que he tenido a la hora de elaborar este texto y a la hora que ha tenido Quique también de hacer las ilustraciones, pero sí que es cierto que he jugado con un concepto que era el de los beguinatos, sociedades de mujeres que realmente existieron a partir de la Edad Media y que eran mujeres que, bueno, de manera voluntaria decidían integrarse en una comunidad defendiendo su posición como mujeres más allá de la nula responsabilidad o la nula consideración que se les podía tener a las mujeres en el seno de la Iglesia. Ellas decidieron reunirse, hacer una serie de actividades, muchas veces eso de carácter social, y por el hecho de, bueno, pues alzar la voz, digamos, y simplemente estar y reunirse, fueron perseguidas y algunas de ellas incluso quemadas, ¿no? Entonces, como este tema siempre me ha atraído mucho, pues me lancé a investigar un poco sobre los beguinatos y decidí mencionar este término, ¿no? en el cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Ellas tienen un orden, tienen una misión, que es la de cuidar de estos chicos que algo han hecho, y entonces están pues eso, bajo su tutela, hasta que de repente llega un intruso, llega el extraño, llega alguien al que, como tú muy bien decías, es el preceptor, pero en realidad lo que hace es venir a imponerse de una manera además bastante drástica, sin tener en consideración ninguna de las normas que hay ya en esa comunidad. Y es un elemento que a mí me atrae mucho, como te digo, lo de las comunidades y también la llegada de una especie de forastero, como si se tratara de una película del oeste, que llega a alterarlo todo. Y como el control que había hasta ese instante, de repente, parece que es caos, ¿no? Esta llegada de este intruso da pie a todo lo que va a suceder a partir de entonces. Sí, porque el libro comienza una historia muy real, como tú dices, comunidades de mujeres son muy reales, han existido siempre y siguen existiendo, pero evoluciona, iba a decir yo fantástico, pero Juan Casamayor, que se ha adelantado antes, ya habla de lo insólito o lo inusual. Entonces, te preguntaría, claro, el significado de todo, pero no puedes tampoco revelar más de la cuenta, ¿no? Pero el simbolismo del final es interpretable por cada lector o en tu cabeza está muy claro? Pues es una pregunta muy interesante y de nuevo muy difícil. A ver, antes de seguir, si estáis oyendo ruidos raritos, es el perro que está aquí arañando el parquet. Y... Yo el mío lo dejo fuera porque... Vale. Pues el mío está aquí a mis pies. No pasa nada. A ver, es cierto, es súper curioso, es apasionante esto. A mí siempre me despierta mucha curiosidad saber cuando leo autores y autoras, ¿no? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de cada historia? Entonces, entiendo que para los lectores de lo que yo escribo esa curiosidad también exista y muchas veces en los clubes de lectura o en presentaciones cuando se me pregunta esto siempre es una especie de conflicto interior que tengo
a la hora de decir, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque es como que de repente, y con poesía pasa exactamente lo mismo. Con la poesía, muchas veces lo que subyace, las excusas, las motivaciones primeras, son tan frívolas, son tan cotidianas, que cuando las comentas, de repente muchas veces da la impresión como de que estás hundiendo, ¿no? Pues eso, la magia, el misterio que hay cuando tú estás leyendo un poema o estás leyendo un relato, y esa identificación que se da en la historia, esa comunicación por medio de la palabra y del texto escrito, ¿no? Que tiene que tener algo de, pues eso, de algo intangible, difícil de expresar. De repente tú expresas lo que hay detrás y lo que tú tienes en la cabeza y parece que lo rompes. Pero como sé que hay curiosidad y yo misma muchas veces investigo, sí que te voy a decir que sí, en mi cabeza había por supuesto, una intención. Y a priori, sobre todo en cuanto al argumento y en cuanto al simbolismo y en cuanto a las metáforas, es muy curioso cómo de muchas me he dado cuenta ya en proceso de corrección del texto y de reescritura. Ha sido muy, muy curioso, por ejemplo, para no desvelar nada del argumento, el final, la narradora es una mujer que está cuidando del protagonista, que es un chico que está bueno, pues encerrado de manera en principio voluntaria en una habitación, y entonces ella tiene una serie de palabras en la cabeza que son como sus palabras guía, sus palabras fetiche. Ella utiliza esos términos además. Esto es algo con lo que creo que muchas personas nos podemos sentir identificadas, y más durante estos meses, este año ya largo que estamos viviendo, ¿no? Cómo podemos, o por lo menos yo lo hago, hacernos listados, ¿no? Yo soy muy de hacerme listas, me encantan. Entonces, bueno, pues elaboras una serie de términos que son como tus, ¿cómo decir? Tus tablas de salvación. Te agarras ahí, ¿no? Porque de repente dices, ahora no puedo hacer nada, pero me gusta pensar en estas palabras, qué importantes son las palabras, y te aferras a ellas, ¿no? Entonces ella tiene una serie de palabras fetiche, como son evolucionar, cambiar, transformarse, viajar. De hecho, ella, fíjate, está metida en una comunidad, está encerrada, pero nunca deshace las mochilas donde lleva sus cosas, porque en esa necesidad que te digo de hacerte listados e imaginar, ella siempre piensa que va a seguir viajando y evolucionando. Ella le habla de Taormina, al chico que está encerrado, le habla de otros idiomas, hablan de la posibilidad de viajar a Australia. Ella piensa en esa transformación, pero hacia el final del relato, de repente, de una manera, por lo que sucede, que no vamos a contar, de repente se da cuenta de que quizás esas palabras estén empezando a cambiar. Es lo que es la transformación, pero no necesariamente una transformación física de irse a otro sitio, sino que ella, con todo lo que ha experimentado en ese lugar, ha sufrido evidentemente una metamorfosis y ha cambiado. Y se da cuenta de que quizá no esté tan mal aferrarse a otras palabras como son la seguridad, la estabilidad, la permanencia, la fidelidad a una idea y la fidelidad a una persona, que en este caso es este chico, ¿no? Entonces, esa transformación, caramba, o sea, es increíble, pero yo la viví con ella. De repente, esas palabras tan firmes que se cambiaron en ella, de repente yo las, aunque yo sabía hacia dónde iba el relato, obviamente, pero yo las viví con ella, ¿no? Y de repente ese simbolismo me pareció muy, muy interesante, como de repente pasa algo y lo que ha sido tu Biblia durante tantos años, conoces a alguien que no necesariamente es un amor carnal, no estamos hablando de eso, es otro tipo de amor, ese eterno amor, ¿no? Hay muchos tipos de amor en este cuento, también es verdad. Y entonces ella experimenta esa transformación, pero hacia caminos distintos de los que ella tenía en la cabeza. Qué interesante, Pilar. Me interesa un montón además todo ese proceso creativo que nos estás contando, ¿no? De wow, las ideas, ¿no? Como cuando Juan te propone sumarte a este nuevo género del relato largo, tú ya lo tenías en la cabeza, has dicho que las comunidades de mujeres siempre te han interesado, pero ¿tenías en tu cabeza esto o eres más curranta de decir, no, me siento y trabajo en un relato largo, ¿no? Que siempre están esas dos caras de los creadores. El proceso creativo también es algo que me llama, y fíjate que yo escribo
y publico y traduzco y tal, y soy editora, pero es otro misterio de estos maravillosos, ¿no? Y yo, claro, como escritora, caramba, ya tengo 49 años, llevo unos cuantos ya escribiendo y pienso, siempre quiero seguir aprendiendo, ¿eh? Creo que una persona que diga, ya sé cómo se hace esto, me parece que ha llegado a un límite aburrido, digámoslo así, y creo que siempre hay que seguir aprendiendo y descubriendo y sorprendiéndote. Pero sí que es verdad que, bueno, que hay ciertas pautas que ya más o menos manejo, ¿no? Pero en cuanto a creación, pienso en los músicos, por ejemplo, pienso en los pintores, en el propio Quique de la Rubia, y siempre esa pregunta que me acabas de hacer tú, yo se la hago también, ¿no? Y a ellos les pasa lo mismo que me está pasando a mí ahora, que me voy. No, hombre. Porque es muy difícil de explicar. Entonces yo muchas veces, bueno, con Quique le decía, pero ¿cómo lo haces? ¿Ahora qué vas a utilizar? ¿Qué pinceles? ¿Qué técnica? ¿El acrílico? Porque no puedo imaginar, yo soy nula dibujando, absolutamente nula. Entonces, no puedo imaginar cómo puede llegar a esa técnica, esa maravilla, ¿no? Esa maestría. Entonces, cuando Juan me propuso esto, yo estaba en un periodo curioso. Llevaba con una novela ya muchos años, sigo con esa novela. Acababa de terminar un libro de poesía que se publicó el año pasado, se titulaba Da Dolor, y se titulaba Da Dolor porque estaba hablando del dolor por algo que había sucedido el año previo, ¿no? De pérdida de un ser muy querido. Entonces estaba en un proceso en que sí que podía escribir poesía, pero estaba totalmente bloqueada con la narrativa. Era una historia que yo tenía en la cabeza, porque siempre tengo historias así en la cabeza, pero no tenía ni muchísimo menos la idea de sacarla, porque estaba, ya te digo, como paralizada. Entonces llegó Juan y me dijo, Pilar, ¿qué te parece para esta maravillosa colección? Y fue como la salvación, sinceramente, y él lo sabe. Para mí fue como, ostras, me ha desbloqueado, le dije que sí, le di las gracias, y de repente fue como la oportunidad maravillosa que venía a salvarme. Y me salvó en cuanto a que pude volver a escribir prosa, este cuento de hecho, y en cuanto a la libertad absoluta que no estaba ya teniendo con la novela, que sí que tengo con la poesía y que de repente me permití con este relato. La gente que ya lo ha leído y me está comentando me dice, se nota que te lo has pasado muy bien escribiéndolo. Digo, no sabes cuánto, porque fue quitarme todo tipo de restricciones, de corsés, y decir, voy a hacer lo que de verdad me apetece con este tema que tanto me gusta y con estos personajes que una vez construido, y ahora si quieres hablamos de esto, una vez construido el armazón, la estructura, la casa donde ya sabía que me iba a mover, de repente me movía por las habitaciones con una libertad absoluta, casi como una niña jugando en una casa. Y el proceso de creación se inició así. Y todo el proceso sucede, sé que es muy abstracto, es muy difícil explicar realmente, ¿no? Cómo lo vas haciendo, pero básicamente se inició así y a partir de ahí todo fue disfrute. De verdad, no siempre se puede decir esto. Yo ya llevo algunos libros publicados, como te decía antes, y no siempre se disfruta tanto. Yo intento disfrutar, yo intento no sufrir escribiendo, pero con este cuento era como que a todos los personajes les tenía un eterno amor absoluto y me lo he pasado muy bien. Juan, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo quería añadir porque, mira, esta colección se ha nutrido de algunos textos ya publicados, de algún texto que se ha transformado muchísimo. Por ejemplo, el texto original de Mariana Enríquez había sido publicado en un periódico argentino, pero luego ya estuvo como casi un año trabajando el texto hasta la edición que tenemos. Pero en este texto, como el de Mercedes Abad, son textos que surgen de una idea que proponemos desde la editorial, y me gustaría preguntarle a Pilar, ya que, por ejemplo, cuando el lector pase por su escritura, va a ver que hay una capacidad cromática que viene del mundo vegetal y de la botánica, que es algo que vertebra también el libro. Luego hay matices de luz, o sea, esas ventanas y esas puertas abiertas dejan entrar cierta luz. Y quería saber si este tipo de visualidad tan grande que tiene su historia ha salido natural
o estaba algo presionada por la idea de que mi texto se va a ilustrar? O sea, uno de los primeros lectores va a ser un creador de imágenes, por lo tanto vamos a darle algún engranaje para que haga su trabajo. Esa clave me gustaría saberla, porque es una forma de entrar casi en la esencia también de la escritura, y que no creo que sea además un elemento adverso, sino creo que en sí puede ser un reto para alguien que escribe, de pronto decir la gama de colores, la intensidad de la luz, las penumbras, los grises, van a jugar también en mis palabras y lo voy a proponer. Juego a esto, ya que acepto, voy a jugar con todas. Y entonces es cuando puede crearse esa libertad. Y no sé si, Pilar, eso te ha pasado o no, o tú te has lanzado a jugar como una niña en una casa y han salido desde estos verdes a esas habitaciones un poco que a veces jugaban en un umbral de claroscuros, y que además Quique se ha hecho juego. Cuando las puertas se quedan medio abiertas, es que estás viendo los... Exacto. Eso es. Sí, que es verdad que, a ver, yo era consciente de que obviamente que este texto se iba luego a ilustrar y que iba a haber imágenes, pero os tengo que ser sincera y igual que espero y creo saber que Quique ha sido totalmente independiente y ha tenido toda la libertad del mundo para ilustrar. Yo la verdad es que cuando escribía el texto no estaba pensando en el ilustrador. Cuando me metí con los colores, como muy bien dices, Juan, las luces, los claroscuros, etcétera, era porque realmente me lo demandaba el texto. Y como os decía antes, yo lo que necesitaba era crear un ambiente, crear una estructura, una casa, unos cimientos realmente sólidos, y a partir de ahí ya moverme. Y ciertamente luego entiendo que aquí que le ha podido ser útil, pero no pensaba en él, la verdad, cuando escribía. Pues le vas a romper el corazón. Sí. Pilar, has dicho antes que te has pasado pipa escribiendo el libro, y la verdad que cuando lo has dicho me he acordado de un par de matices que se te nota. Por ejemplo, el tema tiempo y lugar, que también ha hecho referencia a eso Juan Casamayor. No sé si te está pasando bien de imaginarte al lector perdidísimo en la época, en la situación del centro. Sobre todo claro, uno empieza a leer y dice, uy, esto está hablando de hace 500 años, ¿no? Y luego te descolocas y dices, madre mía, se está hablando de hoy, ¿no? Ahí se te nota que te lo has pasado bien. Es algo que yo tenía muy claro desde el principio, que iba a ubicarse temporalmente en la actualidad y que iban a tener pues ciertas comodidades actuales, como puede ser Internet. Entonces, esto ya, bueno, ya no le va a sorprender tanto a futuros lectores que empiecen a leer, ya de repente esa sorpresa. Es verdad, ahí lo siento. Perder, pero bueno. Es verdad que me apetecía mucho eso, ubicarlo en una casa rodeada de un jardín, rodeada de una valla, que todo esto, estamos hablando de edificaciones, pues eso, pétreas, ¿no? La misma narradora dice en algún momento que podría dar la sensación de que todo eso les protege a ellas, a las que están dentro de la casa, de lo que sucede en el exterior. Pero ella muy bien dice en un momento dado que en realidad es al revés, ¿no? De repente tiene un giro mental y dice que lo que están haciendo todos esos muros es proteger a los de fuera de lo que hay ahí dentro, ¿no? Sí. Esa dualidad es una más de todas las que hay en el libro. Hay muchísimas dualidades, muchísimas, algunas que no podemos mencionar, pero bueno, que en alguno de los dibujos se ve, ¿no? Sí. Esa dualidad está también en el tiempo, como parece que están ancladas en un pasado casi medieval, con las ropas que llevan, la comida tan sobria, ¿no? Tan bueno, pues se limita a una serie de alimentos que parecen que son siempre los mismos, su manera de comportarse, de actuar día tras día, esa especie de normas, ¿no? Férreas que se dan.
Y de repente la dualidad del tiempo, como el juego, ¿no? Que me apetecía mucho de hacer, sí, todo eso es así, pero además tienen todo el universo que nos ofrece Internet, más allá de sus muros y de su jardín amurallado, ¿no? Entonces, es de nuevo la capacidad de elegir. Tienes todo eso, pero decides quedarte y hacer la función y cumplir con la misión que te has dado a ti misma, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al parecer, o sea, que al principio sorprende y puede parecer un juego, y de hecho, en cierto modo, pues eso, yo me divertí mucho con las conversaciones que tienen entre la tutora y el chico encerrado, ¿no? Em, pero obedece de nuevo a eso, a esos juegos de espejos, de dualidades, de lo más antiguo y lo más contemporáneo, todo mezclado. Qué bueno. Juan, ¿quieres añadir algo? Bueno, hay algo que yo he dicho al principio y sí que a ver, Pilar, ¿qué te parece? Porque yo creo que aquí, sin duda, creo que de una forma además muy natural ha habido una absoluta ruptura de géneros. O sea, creo que la poeta entra por estos pasillos y estas habitaciones cuando le da la gana. Por otro lado, tienes una capacidad elíptica, silenciosa y de búsqueda de complicidad con el lector que es pura cuentista, pero, por ejemplo, hay un trasfondo psicológico de los personajes profundísimo, muy pocas páginas, con muy pocos recursos que hablan de tu capacidad novelística. También, esto sé que me ibas a decir, no, Juan, esto es natural o he ido evolucionando hacia esto, pero hasta qué punto uno es una persona que está creando, es consciente de este magma, ¿no? De mezcla de géneros y de poner la prosodia poética por un lado, el silencio del cuentista por otro, o esa profundidad que hemos dicho del novelista, porque en apenas 100 páginas lo has logrado de una forma magistral. La verdad es que, os lo digo en serio, es un lujo contar con un formato así. Es un auténtico lujo, porque de repente, efectivamente, te da la libertad del relato, la libertad del juego, de la seducción, del espacio acotado, es una libertad absoluta que no se da en la novela. No se da. La novela te impone una serie de esquemas y de estructuras que en el relato son muchísimo más libres. Pero al mismo tiempo, por la peculiar extensión de este tipo de texto, te da, como muy bien decías, Juan, la posibilidad de desarrollar una trama, desarrollar unos personajes con sus peculiares características, sus personalidades, de desarrollar subtramas, de poder extenderte en ciertas consideraciones. Entonces, es un lujo, es un lujo. Yo no me cansaré nunca de decirlo, que la novela, por supuesto, te da también muchas posibilidades, pero insisto, llega un momento en que a pesar de la libertad absoluta de la novelista y de hacia donde tú quieras encaminar y dirigir a tus personajes, la propia estructura de la novela pesa mucho y hay ciertas cosas que no te puedes permitir, a no ser que hagas, pues eso, que rompas totalmente y termines con un monólogo interior o alguna cosa de estas, pero no, de momento no me interesa. En cambio, en este tipo de textos te puedes permitir travesuras, juegos, seducciones diferentes, jugar, como muy bien decía Juan, con ciertas estructuras formales, ciertas frases, cierta ruptura del lenguaje más próxima a la poesía, que eso en una novela tampoco se puede hacer, porque de repente o lo hace un personaje o no lo puedes hacer como conjunto, no puedes mantener algo así. A mí, por lo menos, voy a hablar desde mi punto de vista, no, como decía antes, no me interesaría. En cambio, en este tipo de textos sí. Esa libertad es impagable, es impagable. Pues esto ya me está dando avisos de que hay que ir finalizando, pero precisamente yo no soy tan entendida como Juan, evidentemente, pero sí que he notado esos visos poéticos. Y si te parece, Pilar, ¿qué tal si terminamos leyéndonos tú un fragmento que a mí me ha parecido de los más poéticos? Por ejemplo, el de la página 57, el primer párrafo. ¿Lo tienes a mano? Sí, un segundo.
Pues 57. nos lo lees y ya finalizamos pues de la mejor manera. Perfecto. Página 57, el primer párrafo. Sí, la primera parte de la página. Muy bien. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo entre los dos. Nadie iba a ayudarme. Por entonces, yo ya era consciente de lo importante que resultaba llevar a cabo una reparación continuada de corazas y membranas. La membrana de la dulzura, la de la sencillez, la de la ingenuidad, la de la perspectiva de un futuro diferente al pasado propio y al futuro de los demás. Reparar las membranas de la inocencia, las que se van resecando al comprobar que todas las vidas son iguales y que todas las vidas dejan de ser nuevas y relucientes para empezar a deshacerse en parte o por completo con el paso de los días y la superación de etapas y creencias. De camino a la disolución. Cuando no es el espíritu lo que se marchita, es una pierna que empieza a doler o un hombro que se niega a girar con la agilidad de antes. Un nuevo sofoco, una rotura, una nueva herida, y la rotundidad con que la afabilidad se despide para siempre, con cada pequeña traición, con cada pequeño engaño. Imposible la moderación e imposible la paz. Pues muchas gracias. Gracias, ha sido una maravilla. Muchas gracias, Pilar, un placer. Gracias, Juan. Nada, muchísimas gracias, Victoria y Pilar. Un beso grande y gracias por todo. Hasta la próxima. Un abrazo a los dos. Se me ha hecho cortísimo. Sí, es verdad. Habrá ocasiones, Pilar. Muy bien. Muchas gracias. Un besito, chao, adiós, chao. adiós. Hasta luego. Un abrazo.